Prácticamente durante toda la vida política de la democracia, en los últimos 20 años, Unión del Pueblo Navarro gobernaba en Cizur, con una excepción. Pedro Huarte fue alcalde de Nafarroa Bai y ahora el alcalde más joven de Navarra es Jon Gondán, el alcalde de Cizur mayor. Tiene 24 años de edad, ha sido concejal y ahora gobierna como Geroa Bai, aunque tiene un acuerdo programático con dos formaciones, una próxima al Partido Socialista, otra próxima, podríamos decir, a Izquierda Esquerra, y también gobiernan ese acuerdo programático con Euskal Herria Bildu. Jon Gondán, le hemos preguntado de dónde viene este apellido. El alcalde más joven nos acompaña. ¿Qué aporta la juventud en la vida municipal? ¿Qué tal, Jon? Bienvenido, alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias, Arratsaldeon. ¿Qué aporta la juventud en la alcaldía de Cizur Mayor? Bueno, la juventud aporta sobre todo frescura, ¿no? Frescura, innovación, pero bueno, otra visión que desde luego muchas veces se olvida, ¿no? En general la política pues está ocupada, ¿no? O pertenece a los cargos públicos gente de ya cierta edad, y siempre, bueno, pues que acceda a una persona un poco más joven puede ser bueno y además bonito. Sí. ¿Y en qué van a percibir los cizurtarras, los vecinos de Cizur, en la presencia de otra formación política como es Geroa Bai frente a lo conocido hasta ahora que es el gobierno regionalista? ¿En qué se va a diferenciar y cuáles son las claves de ese programa que tenéis en marcha? Sobre todo se va a diferenciar en otra forma de hacer política y en no solo ya en la participación, que ya estamos en estos 8 o 9 meses de legislatura, hemos puesto ya en marcha procesos participativos de diferente ámbito, pero también la transparencia y la forma de gestionar. Creo que eso va a ser los pilares fundamentales de este nuevo gobierno. ¿Pero eso quiere decir que antes no se trabajaba así o que había cierto oscurantismo en las prácticas municipales o no? No era tan, vamos a decir, no era tan participativo o no era tan transparente como creo que ahora se requiere. La sociedad ahora requiere o requerimos otro tipo de política, otro tipo de gestión. Y en este caso creemos además que con este tipo de políticas, como te decía, involucras más a la sociedad. Realmente esa búsqueda de la participación ciudadana que planteáis desde el ayuntamiento tiene ya un retorno por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos se dirigen al alcalde y le reclaman. ¿Qué cuestiones en Cizur? Sí, sobre todo además desde el mes de septiembre, octubre se puso en marcha una sección, el alcalde responde, en la web del ayuntamiento, y la verdad es que ha sido un éxito. También se ha puesto ahora en marcha, los grupos responden y al final la ciudadanía lo que hace es te escribe, te hace partícipe, ¿no?, de sus problemas y también, bueno, de sus inquietudes, y les respondes además casi inmediatamente, lo cual lo agradece mucho. Más de 14.000 personas viven, sí, 14.666 el último censo. Censadas en Cizur, una localidad bueno, pues que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. ¿Y hacia dónde camina? En lo económico, en lo industrial, en la renta y en cuanto a las políticas para la juventud, ya que bueno, pues hay un censo muy elevado también de población joven en Cizur. Sí que es verdad que ya la población joven, sigue habiendo mucha población joven, pero sí que es verdad que existe ya ese envejecimiento de la población, generalmente en zonas como puede ser Santa Cruz. En este sentido, sí que en la juventud no se ha hecho grandes políticas o grandes ningún tipo de, como te decía, de proyectos, ni tampoco se ha contado con ella, ¿no? No han contado con nosotros, con la juventud, digo nosotros porque también, aunque sea el alcalde, el otro día además hablando con el grupo decía, no es que tenemos una cosa buena en Cizur, que tenemos un alcalde que es joven y sabe también de las necesidades y las problemáticas que tiene la juventud a día de hoy. Claro, ¿y qué se va a poner a disposición de los jóvenes para favorecer su vida, su ocio, su día a día? ¿Cuál es la idea? Sobre todo, la juventud de Cizur no ha tenido hasta el día de hoy, bueno, ha tenido un local, el Gasteche, el local juvenil, que la verdad que la oferta que da es muy pequeña y es muy básica. En este sentido sí que nos gustaría durante estos 4 años crear un Gazteleku, un espacio mucho más abierto, un espacio en el que los jóvenes puedan acceder y puedan participar, ¿no?, de diferentes formas, porque sí que es verdad que la juventud nos hemos movido hacia otro camino que pueda ser en algunos pueblos se llama chavisques, locales de ocio, las bajeras de los jóvenes, y que también tiene una parte positiva, que es la interrelación entre la gente y entre las diferentes bajeras, que además se unen para hacer muchos tipos de actos, pero también está el tema de la convivencia, sobre todo la convivencia con los vecinos.
En ese caso sí que también era uno de nuestros compromisos el coger y el ser mediadores, el ayuntamiento mediador entre los vecinos y los usuarios de esas bajeras. Para resolver ya conflictos Sí. puntuales, conflictos que van a más, dificultades en la convivencia. ¿Es un problema realmente en Cizur? Realmente en lo de convivencia sí podía ser, sobre todo la mayoría de las bajeras que están instaladas en el barrio de Santa Cruz, en la zona esta de Santa Cruz, sí que puede haber un problema sobre todo de convivencia en temas de ruidos, pero que bueno, que en principio, y además con colaboración de los chavales y de la Policía Municipal, se ha podido mitigar. Otra cuestión, ahora vemos bueno, ciudadanos paseando por esta localidad, enseguida veremos también una urbanización como es Ardoy. Algunas personas consideran que todavía es una urbanización fantasma, que le falta servicios, que faltan, bueno, quizá más tiendas, bares, en definitiva, servicios por ser una zona nueva. ¿Qué hay de todo esto? ¿Cómo se puede completar o por qué primero hay viviendas y luego, tarde quizá, llegan los servicios? La crisis económica pilló en el desarrollo de Ardoy, así como otros barrios, como puede ser Ripagaña o puede ser también Sarriguren, que son un poquito anteriores, sí que en ese sentido pudieron desarrollarse mucho más que Ardoy. Ardoy le pilló justo en su mayor esplendor constructivo la crisis económica, se dejaron de vender pisos y luego, evidentemente, pues los negocios, pues iniciativa privada, que nos gustaría que hubiera más. Hay pequeñas tiendas. Poco a poco se van construyendo además más edificios, eso sí que es positivo, que después de unos años de parón constructivo, de parón la construcción de viviendas, Sí, se ha vuelto a Ujú. construir, y es cierto que Ardoy necesita un esfuerzo por parte de las instituciones, en este caso por parte del Ayuntamiento de Cizur, pero sobre todo la mayor problemática que pueda tener nuestra localidad es el tema de la accesibilidad. Y en este sentido tenemos todos los servicios, la mayoría de los servicios en lo que es la urbanización Cizur, que tanto, no solo Ardoy, pero también es que nos olvidamos del casco antiguo, que está a cientos de metros y con una autovía de por medio, pues vamos a buscar solución a esa problemática de la accesibilidad. Bueno, difícil solución en este momento, ¿o por dónde va precisamente, ¿no? Es la búsqueda de una solución mejor en cuanto al ámbito de las infraestructuras para mejorar la accesibilidad. ¿Cuál es la solución? ¿Dónde radica? La solución primero bascula en el transporte urbano comarcal. Ya hemos tenido una reunión con Mancomunidad, con los responsables de transporte y con el presidente de la Mancomunidad, para buscar una solución. Cizur, cuando se crearon dos líneas de Villavesas, Sí. la 18, la urbanización Cizur, y la 15, tanto al casco antiguo como a Ardoy, se creó una 24 que unía los tres núcleos, pero que en pocos meses se eliminó. Desde entonces, y ya han pasado más de 5 años, no tenemos esa conexión intraurbana, con lo cual a Mancomunidad sí que le hemos pedido un esfuerzo, y ese esfuerzo es bien o la extensión de la línea 15 que baje a la urbanización Cizur y conecte tanto con Ardoy como con el casco antiguo, u otra opción que ellos valoren como positiva. Eso por una parte. ¿Posible? Respuesta no la hemos tenido aún, nos dijeron que le diéramos un plazo prudencial, fue hace un mes la reunión, pues esperemos que nos llamen dentro de poco. Y por otra tenemos también el transporte escolar. Tenemos un decreto foral que dice lo que dice, y es que dentro de la localidad no puede tener o no tiene derecho la localidad a tener transporte urbano si no existe una distancia de al menos 3 kilómetros desde los centros escolares. En Cizur, desde Ardoy, tenemos 2 kilómetros 775, o sea, casi los 3 Casi. y aún no. Entonces, bueno, sí que nos reuniremos próximamente con el consejero Mendoza, el consejero de Educación, para intentar buscar una solución. Claro, al consejero Mendoza le van a reclamar algo más en relación con la enseñanza pública, en este caso en Cizur, y con los cambios, ¿no?, que se están planteando desde el Departamento de Educación en relación con el PAI, la enseñanza de inglés, la enseñanza de euskera. ¿Qué reclamaciones ha recibido el alcalde en este sentido, principalmente de la enseñanza pública, aunque también la concertada, por supuesto? En este caso, bueno, el ayuntamiento no tiene competencias como tal en la educación, entonces en ese sentido no hemos tenido ningún reclamo. Las inscripciones han ido positivas en los 3 centros de Cizur. Tenemos un centro de modelo D, Reniega, que ha mantenido las inscripciones, y luego tenemos 2 centros que son de modelo GA, y uno de ellos, Camino de Santiago y Catalina de Foix. En Camino de Santiago sí se han mantenido las inscripciones, pero en Catalina han descendido considerablemente. Entonces, bueno,
Creemos también que pueda ser por escolares de Ardoy que han optado por otro tipo de centros, bien si es modelo D a Icastolas, que vienen a buscarle en transporte, u otros centros de Pamplona. ¿Cómo ve la política actual con Uxue Barcos a la cabeza? Usted, Jon, tú perteneces al mismo partido que la presidenta del gobierno. ¿Esto puede suponer una ventaja para los ciudadanos de Cizur? Ya sé que será difícil que me diga que sea el alcalde, pero el hecho de que bueno, pues sean colegas de partido en algo puede favorecer. ¿Cuál ha sido la principal, o no, cuál ha sido la principal reivindicación o petición que le habéis hecho a Uxue Barcos? A Uxue, en una primera reunión que tuvimos allá por verano, nada más tomar posesión, pues a la vuelta de las vacaciones, le pusimos una batería de propuestas que poco a poco iremos reuniéndonos con los consejeros y con los directores generales de su gobierno, y una de ellas es la que te he comentado antes, el tema de la accesibilidad, el tema del transporte. Esa creemos que es el mayor problema que tenemos ahora mismo en Cizur. Bueno, y hablando un poquito de un chascarrillo, a mí me han contado que el alcalde de Cizur, Jon Gondán, se presentó como candidato a la alcaldía porque le sedujo, valga la palabra, la expresión, la capacidad de oratoria de la presidenta del gobierno. ¿Es verdad o no? Sí, es cierto, es cierto. La pasión política, por decirlo así, me viene desde muy pequeño. En casa sospechaban, ¿no? Este crío, pues, le gusta mucho la política. Pues es cierto, me ha gustado mucho. Y siempre, además, basculando en ideales de izquierdas y progresistas. Y desde que Uxue, pues, además era yo bastante pequeño, estaba ya en el Congreso de los Diputados, nos gustaba mucho, y además esa capacidad de defender además Navarra y los intereses de los navarros y las navarras era muy positivo en el Congreso, que luego bueno, pues, se ha forjado también en una relación de amistad y de compañeros de formación. Bueno, uno de los temas por los que está luchando, ¿no?, el gobierno de A4 partidos en Navarra es en la modificación de la ley de símbolos. A los alcaldes les preguntamos esto porque les puede tocar tomar una decisión al respecto en relación con colocar o no la ikurriña cuando lleguen las fiestas de la localidad, que son el 14 de septiembre en Cizur. ¿De qué sería partidario Jon Gondán para favorecer la convivencia, respetar todos los sentimientos? ¿Sería conveniente abrir este debate o seguir incidiendo en este debate en Navarra? Creo que es importante, como bien has dicho, crear esa convivencia y crear esa unión entre toda la ciudadanía. El debate, evidentemente, se va a llevar en el Parlamento. Creo también la conveniencia de que esa ley se tiene que modificar, esa ley de símbolos. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho. ¿Poner la ikurriña cree que es respeto a todas las No, sensibilidades o no? Yo estoy diciendo que la actual ley dice lo que dice, y es, primero de todo, la bandera de España, que me parece muy bien que pueda ser, y además debe de estar, pero lo que hay una cosa es que la bandera de Navarra o los símbolos de Navarra quedan por debajo de todo el resto. Y creo que lo primero que hay que defender es lo nuestro, el autogobierno, desde que, sobre todo, formaciones como pueden ser Ciudadanos, pues nos están diciendo que ni el convenio económico de Navarra tiene cabida en España, en Europa, perdón, ni tampoco el cupo, por ejemplo, vasco. Es preocupante. Como te decía, creo que este debate va a ser muy extenso, se tiene que abrir. Creo que no es una prioridad nuestra, desde luego, desde el gobierno de Cizur no es ninguna prioridad. Creo también que desde el gobierno de Navarra no es ninguna prioridad. De por sí, así estamos viendo en estos 9 meses, o bueno, en el caso del gobierno de Navarra, son 8 meses, que la prioridad ha sido política social, sanidad, educación. Creo que queda patente. Sí, pero uno de los socios de gobierno no me negará... Es conveniente, que es abrir el debate. Euskal Herria Bildu, que ha planteado que, bueno, antes de que se acerquen las fiestas en Navarra, pues, ¿por qué no tomar esa decisión, no? Bueno, llegamos ya al punto de que nos acercamos al primer año, quizás es el momento, no sé si es el momento o no. Algún día habrá que abrir el melón, ¿no?, como se dice. Sí. Y habrá que tratar este tema. Me parece bien, además, la ley que salga del Parlamento tiene que ser que busque la convivencia y y en el caso de los ayuntamientos, como tú has dicho, debe ser el gobierno, si así se decide, que sea el pleno municipal quien decida si se pone la enseña ikurriña o no se pone la ikurriña, o se pone otro tipo de enseñas, o cuáles se ponen. Creo que además debe ser, primero se tiene que pronunciar el Parlamento de Navarra,
que es quien dicta las Bueno, leyes. usted que es de Gueroaba y entiendo que también muy cercano a San Miguel de Aralar, esta polémica que se ha generado porque la presidenta del Parlamento, por razones de agenda, no va a recibir al Ángel de Aralar mañana, ¿cómo la ve? ¿Realmente es necesaria o no tienen que estar los arcángeles, la efigie en este caso de San Miguel de Aralar en el Parlamento de Navarra? ¿Debe ser recibida por la presidenta del Gobierno en el Palacio de Navarra? ¿Hay que prescindir de los símbolos religiosos? ¿Qué sería lo más acertado? Desde el respeto, además, a todas las creencias, lo acertado, y es otro tema también a debatir, creo que no hay que mezclar Estado y religión e Iglesia. Más allá de que lo cierto es que es una tradición. En Cizur, por ejemplo, el Arcángel San Miguel no viene al ayuntamiento, no le hacemos ninguna recepción oficial. Sí, en cambio, en fiestas, y además por tradición, hacemos un desfile que además es laico. Bueno, no portamos, no porta en ese desfile, no se porta ningún santo, pero sí la celebración, la Eucaristía o la misa sí que es oficial y asiste además quien quiera. En el caso del Arcángel San Miguel, pues bueno, pues es un debate también que habría que abrir. Y en el tema del protocolo, ¿no? Se ha comentado que el protocolo se ha modificado deprisa y corriendo para que la presidenta, bueno, yo creo que tampoco puede ser una prioridad excesiva. Bueno, pues ahí tenemos las imágenes en el Parlamento de Navarra. 10,3 millones de euros de presupuesto tiene Cizur. ¿En qué se van a gastar fundamentalmente? Pues fundamentalmente, y con la poca maniobra, ¿no?, que al final los ayuntamientos tenemos, hemos reforzado en los presupuestos municipales, hemos reforzado las políticas sociales, las políticas de empleo, porque Cizur, lo cierto es que el porcentaje está mucho menor, el porcentaje de desempleados es mucho menor que la media de Navarra. Ahora mismo estamos en torno a 850, 900 vecinos de 14.600, pero no obstante tenemos que seguir trabajando por políticas de empleo, políticas ayuda al autoempleo, a la contratación de personas de Cizur, subvenciones. También tenemos en mente, y está así recogido en el acuerdo programático que tenemos las 4 fuerzas políticas, el crear un vivero de empresas, conocido como un coworking, que pueda ser también positivo y que se implanten luego posteriormente esas empresas en nuestra localidad. Sí. ¿Cizur Arena va a haber en Cizur o no? No va a haber Cizur Arena. Es un proyecto, si quieres te cuento un poco. Esto es un proyecto que nace de la legislatura pasada, un proyecto deportivo en el que por unas necesidades deportivas se quiere crear unas instalaciones, concretamente unas pistas de atletismo. Unas pistas de atletismo que finalmente el propio club de atletismo y la sección de patinaje de Cizur rechazaban, no querían ese proyecto. Y ese proyecto nos lo presentaron y podría costar 10, 12, incluso 14 millones de euros. Además nos parecía que no cumplía las necesidades que este club nos decía. Un club, por cierto, que el ayuntamiento apuesta mucho por el deporte base. Además, cantera no solo en el atletismo, sino en el fútbol. En el fútbol tenemos el equipo o los equipos con más Pero una infraestructura de esa naturaleza no la cree conveniente para el pueblo. Una infraestructura de esta naturaleza, además, es que es insostenible, ¿no? Porque, claro, luego tenemos el tema de cómo vamos a mantener esa infraestructura. Era un tema que nos preocupaba y que finalmente, y tras 18 meses, que además fuimos el único grupo que inicialmente rechazamos ese proyecto y pedíamos un estudio de viabilidad, tras 18 meses, el resto de grupos de la oposición dijo que no a ese proyecto. Y las partes implicadas, tanto el club de atletismo como la sección de patinaje, también dijeron que no. Ese proyecto ahora mismo está en un cajón. Y sí que estamos ahora trabajando en crear un espacio deportivo multifuncional en lo que es la urbanización de Ardoy. Bueno, concluimos esta conversación. Es momento de políticos, lo estamos viendo a nivel nacional, también, bueno, pues que destacan quizá por su juventud y no tanta quizá experiencia en el campo político. Es difícil hacer futuribles, ¿no? Y no ponemos la bola de cristal, pero el jueves hay una reunión importante a nivel nacional. El alcalde de Cizur, como persona además cercana a la política en general, ¿cómo ve la posibilidad de que realmente cierren diferencias, por ejemplo, Ciudadanos y Podemos, diferencias que ahora mismo casi parecen insalvables? ¿Qué mirada tiene al ámbito nacional? Es importante que las fuerzas progresistas y de izquierdas, y que así lo dijeron en campaña electoral, aúnen fuerzas y se pongan a trabajar en la mesa y empiecen a sacar propuestas. Creo además que es necesario un gobierno diferente al que hemos tenido estos 4 años, que además un gobierno del Partido Popular
que con su mayoría absoluta ha sido un rodillo y ha sacado adelante leyes tan perjudiciales en educación, en sanidad, pero también la ley de seguridad ciudadana, que puede ser una ley conocida como la ley Mordaza. Creo que hay que dar un cambio y para eso las comunidades autónomas hace 8 o 9 meses nos dieron un ejemplo en todas las comunidades que ha habido cambio, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Islas Baleares, pero sobre todo me quiero detener en Navarra. Navarra, en el que ha habido una mayoría en el Parlamento, una mayoría progresista, y en el que los grupos han dejado las diferencias aparte y han podido crear y han podido suscribir un acuerdo programático de muchas medidas que ya estamos viendo, las medidas llevadas a cabo y las que están en proceso. O sea, ¿que cree que ese gobierno a tres partes es posible? Yo creo que el Partido Socialista debe ser todavía mucho más valiente y pedir a las fuerzas, yo creo que debería reunirse, y eso lo tenían que haber hecho en marzo, haber sacado un acuerdo con las fuerzas progresistas, con Compromís, con Podemos, con Izquierda Unida y, ¿por qué no?, con EAJ-PNV o con otras fuerzas catalanas. Bueno, tomamos buena nota también de esta mirada, ¿no?, de esta mirada al ámbito nacional desde lo local, porque hoy nuestro acercamiento y nuestro foco está en Cizur y en su alcalde, Jon Gondal. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, un placer haberle conocido y suerte en este trayecto municipal. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Bueno, seguimos adelante, lo vamos a hacer después de una breve pausa con otros contenidos. Continuaremos hablándoles de la adolescencia, de algunos prejuicios de esta adolescencia actual, que es una adolescencia muy digital, ¿no?, como dice el doctor en pedagogía Gerardo Castillo, que será nuestro próximo invitado.